Abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 21, versículo 8, y cuando lo encuentre se pone de pie. Permítame ir a este capítulo una vez más y posiblemente vamos a estar uno o dos enseñanzas más y después entraremos a Hechos 22. Estamos ya por algún tiempo. En realidad hace algunos años comencé el libro de los Hechos y en ciertas ocasiones me he detenido haciendo una serie de enseñanzas como la que tuvimos hace unos meses atrás acerca de los tesoros, basado también en Hechos. Así que hoy día quiero tomar ese versículo porque me llamó la atención a una frase que aparece dentro del versículo este. Dice la palabra del Señor, Hechos 21:8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Leamos juntos. Y al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Dios, en esta hora queremos detenernos una vez más para rendir honor y gloria a tu nombre, Señor. Cada vez que venimos a tu presencia, Señor, venimos con esa actitud de gratitud, esa actitud de agradecimiento, de alabanza, adoración a tu santo y precioso nombre, Señor. Reconociendo, Dios, que tú eres Dios, el hacedor de maravillas, el que nos da el hálito, la vida, Señor, día tras día, Señor. Por ello, Señor, es que posamos por un momento, Señor, temprano en la mañana, para darte gracias por la noche que nos diste. Gracias porque pudimos abrirnos los ojos, levantarnos de cama. Y ahora, Señor, gracias porque estamos en tu casa, Señor, para alabar y glorificar tu nombre. Dios, te pedimos de una manera especial, Señor, así como nos permitiste abrir nuestros labios, Señor, para exaltar tu nombre, Señor. Ahora, Señor, ayúdanos a abrir nuestros oídos para escuchar el mensaje tuyo, Señor. Hemos venido, Señor, sabiendo, Dios, de que tú hablas a través de tu palabra, Señor. Que tú usas, Señor, tu palabra para instruirnos y más que instruirnos, para bendecirnos y ministrarnos, Señor. So, Dios, tu palabra dice, Señor, que toda palabra que sale de tu boca nunca volverá a ti vacía, Señor, sino hará conforme ha sido enviada y será prosperada en aquello por lo que le enviaste. También tu palabra dice, Señor, que la hierba se seca, la flor se marchita, pero tu palabra permanece para siempre. Y aún tu palabra dice, Señor, que no solamente de pan vive el hombre, no solamente de tortillas y de frijoles vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. So, Dios, alimentanos, Señor, en este día. Venimos hambrientos, Señor, venimos sedientos de palabra tuya, Señor. Y hoy día queremos salir llenos, Señor, de esa palabra. Te lo pedimos, Dios Padre, en el precioso, hermoso y glorioso nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y toda su iglesia dice, amén. Puede sentarse, no sin antes saludar a su hermano, a su hermana que es al lado de usted. Dígale que le ama en el amor del Señor. Dígale, ojalá y seas mi vecino, mi vecina por toda la eternidad. Amén. Y yo creo, hermano, que en el cielo, las paredes del cielo van a ser como las ventanas de acá del santuario, un poquito más limpias que esas, pero van a ser así, se va a poder ver. Así que en la mañana, cuando usted se despierte en la mañana, porque de repente vamos a dormir algo en el cielo. Acá en la tierra pasamos mucho tiempo, casi la mitad del día durmiendo en la cama. Algunos más de la mitad del día. Y allá en el cielo vamos a de repente descansar algo, porque vamos a comer y después de la comida cae bien un descanso. ¿No es así, hermano? Hermano Felipe, ¿no es así? Después de que come uno, un buen descansito, un cafecito y tranquilo. En el cielo vamos a comer. Hay de aquellos que no creen que van a comer. Ahora, no vamos a tener el problema de engorda tampoco. No vamos a tener el problema de que vamos a comprar Herbalife para perder. No, nada de eso, hermano. Allá en el cielo, todo lo que comamos va a ser de nutrición para nuestro cuerpo. Va a ser una comida diferente, por supuesto, porque vamos a tener un cuerpo diferente. Bueno, ya me estoy extendiendo demasiado, esto no es mi punto. Abra su Biblia, el libro de Hechos, capítulo 21, versículo 8. Quiero hablar acerca de a qué grupo pertenezco, a qué grupo pertenezco.
Y no me llamó la atención cuando estaba leyendo una más el capítulo 21 del libro de los Hechos, donde hemos venido trayendo algunas enseñanzas. Me llamó la atención cuando el escritor, que es Lucas, hace referencia a Felipe y dice que es el evangelista, y lo pone en una coma y dice, y era uno de los 7, y cierra la coma y sigue hablando acerca de que posaron en la casa de él. So, yo quiero tomar esta frase de que era uno de los 7. Era uno de los 7. Usted sabe que al mirar la Biblia, usted va a encontrar varios grupos de personas que rodearon a Jesucristo en diferentes tiempos y en diferentes ocasiones. So, quiero hablar acerca de grupos de personas que rodearon a Jesucristo en aquel entonces y que hoy día son también esos grupos que aparecen en el cuerpo de Cristo, más bien no solamente en la iglesia local, sino en el cuerpo de Cristo, grupo de personas que rodean a Jesucristo hoy día. Y el primero de ellos, permítame entrar de lleno a la enseñanza, el primero de ellos es las multitudes. Las multitudes. Si usted lee la Biblia, usted va a encontrar varios pasajes de la Biblia donde habla de este grupo de personas. Por ejemplo, uno de ellos está en Marcos capítulo 3, versículo 8. Marcos 3:8 dice, de Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jordán y de los alrededor de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, hablando de Jesucristo, dice, grandes multitudes vinieron a él. Y no, usted lee la Biblia, usted va a encontrar varias ocasiones donde se menciona multitudes o grandes multitudes alrededor de Jesucristo. Algunos de ellos, me imagino yo, que llegaban por curiosidad, eran bien curiosos y querían saber acerca de aquel que estaba haciendo maravillas y milagros. Algunos llegaban porque eran curiosos, otros me imagino yo que llegaban a las reuniones o llegaban donde estaba Jesús porque eran traídos. De repente había hijos de personas que estaban ahí y pues al papá, mamá le decía, vamos a ir a ver a Jesús. Y el muchacho decía, no, yo me quiero quedar jugando Nintendo, me quiero quedar jugando alguna cosa o viendo la película. Y el papá y la mamá le decían, no, vamos a ir a ver a Jesús. Y eran traídos. Otras personas, me imagino yo, que eran personas que tenían cierta necesidad. Ellos habían escuchado de que Jesús hacía maravillas y milagros y tenían cierta necesidad, cierta enfermedad y decían, vamos allá a ver si él puede. Me imagino yo. Me imagino que otras personas escuchaban de que Jesús traía buenas enseñanzas y fueron movidos porque querían escuchar las enseñanzas de Jesús. Me imagino yo. So, dentro de esta multitud había diferentes grupos de personas, como hoy día. Hoy día hay personas que asisten a las reuniones por curiosidad nada más. Escuchan de que hay una iglesia evangélica y asisten a esa iglesia por curiosidad. Vamos a ver qué es lo que tiene esta gente. Otros de repente llegan a las reuniones a la iglesia porque son traídos. Algunos esposos llegan porque son traídos. Otras esposas llegan porque son traídas. Algunos muchachos, hijos, llegan porque son traídos. No diga tan fuertemente, porque así es. Ahora, no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de personas, de grupos de personas, de los que están allí en la cámara, que están ahí, que no asistieron a la iglesia hoy día. Porque los de la multitud tienen libertad para hacer cualquier cosa, porque no tienen ningún compromiso. Los de la multitud, ¿me está escuchando? Son personas que simplemente asisten porque de repente les ha causado cierta curiosidad o porque no tienen que hacer, no hay juego ese día, o se van a la iglesia, a la reunión. La multitud. Ahora, no me quiero entretener mucho en estos, pero no es tan malo el grupo de la multitud, porque vamos a mirar a través del mensaje de que los diferentes grupos de personas salieron de la multitud. Por ejemplo, hay un grupo de 120, los 120, el grupo de los 120. Si usted abre su Biblia, allí en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 15 especialmente, es cuando el apóstol Pedro y los demás discípulos, y había 120 personas en esa ocasión, dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número,
Y dijo, y ahí viene la búsqueda de aquel que iba a tomar el lugar de Judas. Y ahí es escogido Matías. Y más adelante en esa reunión es cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, el Pentecostés. Ahora, dice la palabra del Señor que estas 120 personas se habían reunido no tanto para buscar un bien material como lo eran las multitudes, sino bien estaban buscando un bien espiritual. Y usted lee con cuidado este pasaje, usted va a encontrar que estas personas, a diferencia de la multitud que estaban ocupados haciendo otras cosas, estas personas decidieron reunirse y estar a la expectativa de lo que Dios había dicho que iba a hacer. Y las multitudes estaban ocupados en sus rituales. Usted lee la Biblia, usted va a encontrar que personas de diferentes partes de la tierra en aquel tiempo conocido llegaban a Jerusalén para festejar la fiesta del Pentecostés. Ahora dice la palabra del Señor que estos no estaban haciendo aquellos rituales, estos se habían reunido para esperar la promesa que Dios les había dado. Ahora, yo le animo a usted a ser de ese tipo de personas. Personas que buscan al Señor y no se acostumbran a hacer otras cosas, como dice la palabra del Señor, Pablo hablando de ello, como algunos tienen ya por costumbre. ¿Sabe lo que dice Hebreos 10:25? Algunos se lo saben y lo viven muy bien. No dejando de congregarse o congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. ¿Sabe que algunos ya tienen costumbre de no venir a la iglesia? Hermano, ya tienen costumbre. Ya llega el jueves la oración, como si nada. Llega el viernes, como si nada. Antes de repente sentían cierto remordimiento, ahora ya no sienten nada. Hermano Wilson, ¿conoces a alguno de ellos? ¿Me puede decir los nombres? A ver si son los mismos que yo estoy pensando. Estos 120 eran personas que estaban esperando algo de Dios. Y yo le animo, mi hermana, cuando venga usted a la iglesia, venga esperando algo de Dios. Venga a la expectativa de lo que Dios quiere hacer en su vida y aún a través de su vida. Estos 120 eran personas que tenían como prioridad las cosas espirituales. Estaban a la expectativa y querían recibir aquello que ya Dios les había prometido. Los 120. Ahora, después de los 120 está otro grupo de los 70. Miren lo que dice la Biblia en el libro de Lucas 10:1. Dice la palabra del Señor: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y luego al lugar, donde él había de ir. Este grupo de personas, note, es interesante porque dice que de este grupo, o más bien del grupo de las multitudes, el Señor designó a 70 de ellos. Del grupo de la multitud, él agarró a 70 de ellos. Y no solamente los designó, sino también los comisionó, dice la Biblia. Les dijo que fueran delante de él a las ciudades que él iba a visitar. Dice que los envió delante de él de dos en dos para ir preparando el camino para cuando él llegara ya el camino estuviera preparado. Muy interesante eso, ¿no? El Señor mismo es aquel que designa y aquel que comisiona. Ahora, es bien peligroso, hermano, es peligrosísimo el que nosotros estemos en algún tipo de ministerio sin haber sido designados o comisionados por Dios. Se lo voy a decir una vez más. Es sumamente peligroso el que usted o yo querramos ocupar un puesto en el ministerio, un puesto en el reino de Dios, sin antes haber sido designados y comisionados por Dios. Ahora, esta persona dice la Biblia de que fueron designados y comisionados. Ahora, después que ellos regresaron, escuche eso, después que ellos regresaron, dice que regresaron gozosos. Mira lo que dice el versículo 17. Y volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. El versículo 20 dice: pero no regocijéis, Jesús respondiéndoles, no regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo.
Ellos venían bien emocionados, como sin duda hubiéramos venido nosotros también, hubiéramos regresado de esa manera. Cuando el Señor los designó, los comisionó y le dijo que fueran a las ciudades donde Él iba a llegar, ellos iban limpiando el camino, porque dice la Biblia de que los demonios se les sujetaban a ellos. Cuando ellos usaban la autoridad que Jesucristo les había dado, dice la Biblia de que ellos tomaban la autoridad y tomaban el control sobre aquellos espíritus demoníacos. Ahora dice la Biblia de que ellos volvieron con gozo y le dijeron: Señor, aún los demonios se nos sujetan. Ahora Jesucristo comenzó a ponerles una perspectiva correcta acerca de lo que estaba pasando. Y Jesucristo le dice: no os gocéis de que los espíritus os sujetan, sino regocijaos que vuestro nombre está escrito en el libro de la vida, o está escrito en los cielos. Y no, Jesucristo les hace ver a ellos, le dice: está bien que se gocen porque los demonios se sujetan a ustedes. Está bien que tengan resultados positivos por la autoridad que se les ha dado. Pero acuérdense de que hay algo mayor por lo cual ustedes deben estar gozosos, y es que sus nombres están escritos en el cielo. Mira, hermano o hermana, Dios nos va a comisionar y nos va a escoger y nos va a comisionar a nosotros. Y vamos a mirar grandes maravillas de Dios. Vamos a mirar a personas que jamás pensamos que un día fueron a abrir su corazón y recibir a Cristo como Señor y Salvador. Vamos a mirar personas de que estaban enfermas de alguna enfermedad que los médicos ya habían desahuciado. Sin embargo, van a ser levantados por el poder del Señor. Vamos a sorprendernos de cómo Dios obra milagros y maravillas, porque el Dios de la Biblia es el mismo Dios de hoy día. El Dios de la Biblia que hacía maravillas y milagros, todavía su mano está extendida para aquel que se atreve a creer en Él. No, te perdiste un buen lugar de decir amén, hermano. Pero escucha esto: por más gozosos que vengamos de hacer la tarea, la obra, el ministerio, hay una cosa, dice el Señor, que debe de tener presente, por la cual debe de tener gozo en tu corazón. Y eso es de que tu nombre está escrito en los cielos. No me escuchaste, iglesia. Que tu nombre está escrito en los cielos. Oh, bendito sea el Señor. Miren, nuestro nombre no va a ser escrito en muchos lugares, pero mientras está escrito en el libro de la vida, ahí hay victoria y ahí hay gozo. De repente su nombre no va a estar escrito en estas personas que rompen récords, o estas personas que sobresalen de alguna forma, o estas personas famosas. De repente su nombre no va a aparecer en ninguna parte, pero mientras aparezca en el libro de la vida, dele honra, gloria, alabanza a su buen Dios. Bendito sea el Señor. Ahora dice la Biblia de que le dio autoridad a ellos. Le dio autoridad. ¿Usted sabe lo que es autoridad, hermano? La autoridad es mucho más que el poder. En otra ocasión a los discípulos les da poder y autoridad. A esto le da autoridad. Ahora, para que usted entienda más o menos lo que es la autoridad o el poder y la autoridad, usted mire, usted puede traer un carro deportivo del año. Un carro deportivo del año. De los carros que tienen unos 500 caballos de fuerza, que corren a 400 millas por hora. Usted puede tener un carro de esos. ¿Ya lo miró? Por lo menos en su imaginación. Ahora, si usted trae ese carro y detrás de usted se pone un carro que tiene unos foquitos arriba, ese carro con unos foquitos arriba no tiene el poder que tiene el carro que usted maneja. No tiene el poder, porque su carro corre 400 kilómetros por hora. Tiene 500 horsepower. Tiene 500 caballos de fuerza. Y el carro que tiene atrás, quizás ni del año es, pero tiene unos foquitos arriba. Y esos foquitos le dan autoridad para que usted, no importa qué tanto poder tenga en su carro, usted se detiene porque se detiene. Bueno, Dios nos ha dado a nosotros autoridad. Y no importa qué tanto poder tenga el diablo, Dios nos ha dado autoridad a nosotros. No importa qué tanto poder una más el enemigo tenga a mostrar y se muestre como león rugiente, usted y yo tenemos autoridad de parte de Dios. Y dice la Biblia de que esos hombres llegaron para atrás bien gozosos, alegres, porque aún los
demonios se les sujetaban a los 70. Ahora, hay otro grupo, el grupo de los 12. El grupo de los 12. El grupo de los 12. ¿Me está siguiendo? La multitud, los 120, los 70. Ahora, los 12. Los 12 dice la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 10, uno de los versículos donde aparecen los nombres de ellos. Mateo 10, 1 al 3, al 4. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles, nota, primero le llama discípulos y luego le llama apóstoles. Son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, el hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Ahora, note esto, dice el versículo que acabo de leer, dice que llamando a sus 12 discípulos, de esa multitud que le seguía, el Señor escogió 12 de ellos. A estos 12 discípulos, que eran personas que anhelaban escuchar las enseñanzas de Jesús, que desearon ponerse bajo la autoridad de su maestro, dice que a estas personas les dio autoridad y les dio poder para sanar toda enfermedad. A esta persona dice la palabra del Señor que Él los llamó, Jesucristo los llamó, les dio poder y les dio autoridad. Mateo primeramente los titula como discípulos y después dice son apóstoles, hablando acerca del llamamiento y la misión que ellos tenían. ¿Cómo se llama? El apóstol tenía el ser el delegado, ser el enviado, ser el mensajero, y estas personas sobresalían por su compromiso y su relación con Jesucristo. Se lo voy a decir nada más. Estas personas sobresalían por su compromiso y por su relación con Jesucristo. Ahora, yo espero que usted desee ya dejar de ser de la multitud y ser de los discípulos del Señor. Mira, hay una gran diferencia entre ser de la multitud y ser discípulo. Los de las multitudes suelen esperar a que le den peces y panes. Los discípulos son pescadores. Los de las multitudes luchan para crecer. Los discípulos buscan reproducirse. Los de las multitudes se entregan parte de su vida. Los discípulos entregan toda su vida. Los de las multitudes buscan que les animen. Los discípulos buscan animar a otros. Los de las multitudes se congregan para encontrar al Señor. Los discípulos traen la presencia del Señor. Las multitudes esperan que se les asigne tareas. Los discípulos hacen tareas. Los de las multitudes murmuran y reclaman. Los discípulos obedecen y se someten. Los de las multitudes exigen que se les visite. Los discípulos se gozan en visitar a otros. Voy a ver si puedo sacarle amén. Los de las multitudes piensan en el yo. Los discípulos piensan en los demás. Los de las multitudes sirven para sumar. Los discípulos sirven para multiplicarse. Los de las multitudes esperan milagros. Los discípulos son parte del milagro. Las multitudes se destacan yendo al templo o llenando el templo. Los discípulos se destacan porque son llenados en el templo. Los de las multitudes necesitan de campañas para animarse y motivarse. Los discípulos viven en campaña porque están animados. Los de las multitudes esperan un avivamiento. Los discípulos encienden un avivamiento. Las multitudes dicen ¿quién? Los discípulos dicen heme aquí. Los de las multitudes esperan que oren por ellos. Los discípulos oran por las demás personas. Las multitudes leen la escritura. Los discípulos viven las escrituras. Hay una gran diferencia, hermano, entre ser de la multitud y ser un discípulo de Jesucristo. Ojalá y Dios quiera que usted y yo querramos ser discípulos de Jesucristo.
que podamos ser alumnos de Jesucristo, que nos anhelamos ser instruidos por el Maestro y anhelamos seguir los ejemplos del Maestro. Ahora, no solamente está las multitudes, los 120, los 70, los 12. Hay un grupo que menciona el Hechos 21:8, los siete. Dice la palabra del Señor en Hechos 21:8. Al otro día, saliendo Pablo y los que estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando a la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Ahora, la Biblia nos habla acerca de este grupo de personas que llegaron a ser los diáconos. Estas personas llegaron a ser las personas que sirvieron las mesas. Se sabe, lee la historia ahí en Hechos capítulo 6. Dice que estaban los griegos y los hebreos. Ya la iglesia ya no se componía solamente de hebreos como el pueblo judío, que eran puramente hebreos, mayormente hebreos. Había algunos prosélitos, pero eran mayormente hebreos. Pero ya en este tiempo la iglesia se componía de gentiles y de judíos, o de griegos y hebreos. Y dice la Biblia de que los griegos se empezaron a quejar porque las viudas de los griegos no eran atendidas en la forma que las viudas de los hebreos eran atendidas. Algo así como cuando las personas dicen, los de Guatemala son bien atendidos y los de México que no, que algo así. No, que los del Salvador, que... Bueno, en la iglesia, y no ha cambiado mucho la iglesia, ¿verdad? Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. ¿No te dice? Los 12 convocaron ¿a quién? A la multitud de los discípulos. Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Note eso, los 12 reunieron ¿a quién? A la multitud para escoger ¿a quién? A 7. ¿Se dio cuenta? Grupo de personas. Los 12, que eran los apóstoles o los discípulos, reunieron a la multitud donde estaba todo el grupo de personas para escoger a 7 de ellos, y ellos tenían que tener 3 características o 3 cualidades que sobresalieran. Número 1, que fueran de buen testimonio. Número 2, que fueran llenos del Espíritu Santo. Y número 3, que estuvieran llenos de sabiduría. Y estas personas fueron escogidas para servir en las mesas. Interesante, ¿verdad? Que no estaban siendo escogidos para predicar el mensaje, estaban siendo escogidos para limpiar las mesas. No estaban siendo escogidos para ser el director de alabanza, no, estaban siendo escogidos para servir en las mesas. Y tenían que tener 3 cualidades. Tenían que ser de buen testimonio, tenían que ser llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. En otras palabras, el trabajo que ellos estaban siendo encomendados era un trabajo duro, difícil, y había que ensuciarse las manos. Este grupo de personas se sobresale por su compromiso y por su servicio a la iglesia. Este grupo de personas eran personas que estaban dispuestos al trabajo duro, al trabajo difícil y al trabajo de que había que remangarse las mangas y ensuciarse las manos. Los 7. Y Felipe era uno de ellos. Felipe. Ahora déjeme ir a los 3. A los 3. En la Biblia hablan acerca de 3 discípulos que eran bien cercanos a Jesucristo. Uno era Pedro, el otro era Jacobo y el otro era Juan, su hermano, el hermano de Jacobo. Esos tres tuvieron experiencias únicas y sobresalientes al estar cerca de Jesucristo. En el libro de Lucas 9:28 nos registra una de esas experiencias
especiales cuando cuando hay la transfiguración en el monte. Dice la palabra del Señor en Lucas 9:28. Y aconteció como 8 días después de estas palabras, que hablando de Jesucristo, tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Antes que se me pase, y no es bueno lo que hicieron ellos en aquel entonces, dice que estaban cargados de sueño, que estaban cansados, estaban rendidos de sueño, pero permanecieron despiertos. Déjame ver si está el hermano o la hermana aquí que le gusta dormir. Dice que ellos estaban cargados de sueño, estaban cansados los hombres, Pedro, Jacobo y Juan. Pero dice, permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Dios. Mira, hermano, yo te animo a reprender todo tipo de diablo cuando te caiga sueño. Y te animo para que la próxima semana duermas temprano y te levantes temprano y te vengas a la casa de Dios bien comidito. Dice la palabra del Señor que estos 3 tuvieron experiencias hermosísimas, hermano. Dice la palabra que aquí él se transformó, su rostro se puso brillante, sus vestimentas brillantes. Es lo que le llama la transfiguración o ¿cómo se llama? La transfiguración de Jesucristo en el monte. Una experiencia única, una experiencia sobresaliente, una experiencia sobrenatural que tuvieron esos 3. No la tuvieron los demás discípulos, la tuvieron esos 3. Hay otro acontecimiento en el libro de Lucas también, capítulo 8, versículo 51, cuando una niña es resucitada. Dice la palabra del Señor, Lucas 8:51, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino solamente a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y a sus padres de la niña, por supuesto, que había fallecido. Y ellos tuvieron la experiencia de mirar aquel cuerpo inerte, aquel cuerpo ya frío, ya había muerto la niña. Ellos tuvieron la experiencia de mirar cómo Jesucristo con solamente dar la orden, imagino yo que solamente dio la orden y trajo a la vida a esta muchacha, o esta jovencita, o esta niña. Ellos tuvieron la experiencia, una experiencia única, una experiencia especial, sobresaliente, sobrenatural, una experiencia única, los 3. Otra experiencia que tuvieron ellos es cuando Jesucristo está allá orando, cuando ya iba a ser entregado. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 14, versículo 32 al 35. Y vinieron pues a un lugar llamado Getsemaní, y le dijo a los discípulos, sentados aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó una vez más consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y le dijo a ellos, a Jacobo, a Pedro y a Juan, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra, oró como si lloró que si fuese posible pasasen de él aquella hora. Note, este grupo era un grupo que sobresalía en su compromiso con Jesucristo, su relación con él y su intimidad con Jesucristo. Que tuvieron ellos experiencias únicas. A diferencia de la multitud, a diferencia de los 120, a diferencia de los 70, a diferencia de los 12, a diferencia de los 7, estaban estos 3 teniendo experiencias únicas y especiales y sobrenaturales con Jesucristo. Ahora déjame resumir la enseñanza de esta manera. Estas personas
tuvieron privilegios especiales, y el primero de ellos es que fueron escogidos. Estas personas fueron elegidos por Jesucristo mismo, fueron escogidos de entre la multitud para que fueran, escuche esto, para que hicieran tareas específicas que Él les iba a mandar o que les iba a comisionar. Mira, escúchame esto, hermano, hermana, y si algo aprende esto. Posiblemente tú o yo no somos competentes, pero somos escogidos. Posiblemente tú y yo no somos expertos, pero somos escogidos. No, te faltó decir un buen amén. Posiblemente usted y yo no somos las personas que sobresalen, pero somos escogidos. ¿Se recuerdan cuando se estaba buscando al sucesor de Saúl, al segundo rey de Israel, a David? Que Samuel va a la casa de Isaí y le dice que Dios lo estaba mandando porque de sus hijos iba a ser electo o elegido el nuevo rey de Israel. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan que Isaí, el padre, le trajo a los más fuertes, a los más apuestos, a los mejores que él creía que iba a ser el escogido, el elegido para ser el rey de Israel? Y aún Samuel pensó y dijo: este seguramente es el elegido. Y el Señor le dijo: no, porque yo no miro la apariencia del hombre, yo miro el corazón de la persona. Y cuando llegaron al final de los hijos, dijo a Samuel: ¿y no tienes más hijos? Dijo: sí, tengo uno que está allá cuidando a los animales. O tráigalo, porque no vamos a comer hasta que no lo traigas. Y cuando Samuel miró a David por primera vez, el Señor, el Espíritu de Dios, le dijo: ese es el hombre, úngelo. Escuche esto, hermano o hermana, Dios nos va a escoger a nosotros aunque no seamos personas calificadas, aunque personas piensan que no somos personas adecuadas. Dios nos va a escoger a nosotros aunque no seamos competentes, que no tengamos la educación o no tengamos la preparación. Dios nos va a escoger a nosotros. El hombre de repente busca al bien educado, al bien parecido, al más fuerte, al bien preparado, al mejor vestido. Pero escuche esto, ¿quiere que le enseñe la Biblia a quienes Dios busca? Mire, abra su Biblia en el libro de Primera de Corintios capítulo 1. Ahí está la lista de los que Dios busca. El hombre una más va a buscar al educado, al parecido, al fuerte, al preparado, al bien vestido. Pero mire lo que Dios busca. Dice la palabra del Señor, Primera de Corintios 1:27. Sino que lo necio de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil de este mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil de este mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que es. Mire, Dios escogió al no necio de este mundo. Mire, la persona que está al lado de usted es un escogido de Dios. Se lo voy a decir nada. La persona que está al lado de usted es un escogido de Dios. Pero mire, es lo necio del mundo, lo vil de este mundo, dice el apóstol Pablo, lo débil de este mundo, lo menospreciado de este mundo. ¿Sabe qué dice la nueva versión? Dice: los insensatos de este mundo, la gente despreciable de este mundo, las personas sin importancia de este mundo, personas detestables de este mundo, son las que Dios escogió. No se siente así como bonito, ¿no? De que, mire, cuando usted estaba en el barrio, ¿se recuerda cuando estaba en el barrio? Que empezaban a hacer grupos: vamos a jugar béisbol, o vamos a jugar soccer, o vamos a jugar algún tipo de juego. Juntaban a las personas y ahí ponían el bat y iban, ¿se acuerdan? ¿Usted no vivió eso? Y empezaban a escoger a los más calificados, a los mejores, a los que habían demostrado ciertas cualidades. Y al último quedaba usted. Y decían: llévatelo tú. Y el otro decía: no, quédate con él. ¿Se recuerdan? No os hagáis. Lo despreciable de este mundo escogió Dios. Lo vil de este mundo escogió Dios.
Lo débil de este mundo escogió Dios. Lo insensato de este mundo escogió Dios. Mire, el salmista dice, el Salmo 65:4 dice: bienaventurado el que tú escogieres. Bienaventurado el que tú escogieres. Damos gracias a Dios, hermano, que Dios nos escogió a nosotros. De repente personas que nos conocen, de repente no nos hubieran escogido. ¿Para qué? Para dirigir el servicio. Wilson, you gotta be kidding. Dios nos escogió. Dice la palabra del Señor en Efesios: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Alguien dijo de este texto: ay, qué bueno que Él me escogió antes de la fundación del mundo, porque si hubiera esperado que naciera, no me hubiera escogido. No, hermano, Él sabía nuestras bajezas, insuficiencias y debilidades, y Dios nos escogió. No, te perdiste un buen lugar en decir amén. Él sabía ya de antemano nuestras bajezas, insuficiencias, debilidades y todo lo demás, y Él nos escogió. Y eso debe de moverle a usted a rendir todo honor y toda gloria al Señor. Ahora, no solamente estas personas eran escogidas, estas personas poseían autoridad espiritual. Y no hay como la autoridad espiritual, hermano. No hay como tener esa presencia del Señor en nuestras vidas, tener la autoridad, el poder, el Espíritu de Dios y la unción de Dios. No hay como eso. Dije, no hay nada como eso. Que usted y yo podamos tener autoridad de lo alto, poder de lo alto, el Espíritu de Dios y unción de lo alto. No hay nada que se iguale a eso. Y ellos tuvieron el privilegio de recibir eso. Y por último, tuvieron el privilegio de servir en el reino de Dios. Usted puede servir a la mejor compañía aquí en la tierra. Puede trabajar para el mejor de los patrones aquí en la tierra. Pero no hay como servir a Dios. Dije, no hay como servir a Dios. Y estas personas tuvieron la oportunidad de servir al Señor voluntariamente, incondicionalmente, desinteresadamente y consistentemente. Y eso es lo que busca Dios de nosotros. Que no le sirvamos a Él sin mirar a quién. Que no le sirvamos a Él sin buscar ningún tipo de recompensa. Que no le sirvamos a Él una más, no buscando las necesidades o el reconocimiento. Que sirvamos a Él sabiendo de que Él y nada más que Él merece nuestro servicio. Ahora piense por un momento. ¿De qué grupo soy yo? ¿Soy de la multitud todavía? ¿De los que no tienen ningún compromiso? ¿De los que buscan solamente satisfacer sus necesidades? ¿Soy de los 120? Que a pesar de que hay personas que están con otras prioridades, usted tiene la prioridad de buscar de la cosa de Dios. Que personas tienen prioridad las cosas materiales, pero usted tiene prioridad las cosas espirituales, los 120. O usted es de los 70, que son designados y comisionados por el Señor para hacer una tarea específica. Y que Dios se va a glorificar en y a través de su vida. Y aún los demonios se le van a retener o someter. O quizá usted es de los 12, que son personas que son enviadas con tareas, con ministerios específicos. O usted es de los 7, que también de la multitud son llamados para servir a las demás personas. O es de los 3, de aquellos privilegiados de Dios, que Dios les permite ver maravillas y milagros, que Dios le permite ver obras sobrenaturales. Y aún pudiera pensar, y termino con esto: ¿sabía usted que había uno? No solamente en la multitud, los 120, los 70, los 12, los 7, los 3. Había uno que se le llama en la Biblia el discípulo amado. El discípulo amado. Todos los demás discípulos murieron a temprana edad, fueron mártires. Pero hubo uno llamado Juan,
que allá en la isla de Patmos recibió una revelación especial que fue escrita en un libro llamado Apocalipsis. El discípulo amado, aquel que se recostaba al pecho de Jesús. Póngase de pie. Toma esto contigo, hermano o hermana. Esos discípulos, escucha eso. Toma esto para que te voy a invitar que pases acá al frente. Estas personas, escucha eso, creyeron en Jesucristo. Obedecieron a Jesucristo y confiaron